Imagínense que estoy aquí caminando en la calle y grabando, obviamente en español, como me están escuchando, y por ahí en la calle me comienzan a gritar que me regrese a mi país, me comienzan a insultar y todo. Hola, muy buenas. De verdad no saben cuánto me gustaría no tener que hacer este video, pero sí necesito hablarles de una situación, de una experiencia que tuve, algo que sucedió cuando estaba en Georgetown, en Guyana. Como pueden leer en el título de este video, sufrí de xenofobia en dicha ciudad y les quisiera contar un poquito más de esto. De verdad que me hizo pasar un mal rato, incluso entré en un momento como en shock y no supe cómo reaccionar. Por suerte pude grabar algo en esa situación, más sin embargo no como me hubiera gustado. Más adelante van a ver por qué cuando les muestre las tomas correspondientes. Les doy contexto primero. Yo esa mañana me encontraba caminando por el mercado Stabroek Market, el supuesto mercado más grande de Guyana, ubicado en la ciudad de Georgetown, o sea, su capital. Me encontraba pues caminando por ahí, grabando, viendo qué me podía encontrar, turisteando al final. Todo súper interesante, todo bastante bien. Algo que sí me llamó mucho la atención es que cuando yo iba caminando muchos vendedores me gritaban preguntándome si yo era venezolano o guyanés. Yo a estas personas las ignoraba más allá de no saber cuáles eran realmente sus intenciones, sean buenas, malas, no lo sé. Simplemente hacía que no escuchaba y seguía caminando. Seguí mi recorrido por el mercado y me detuve en una panadería donde me puse a comerme cosas típicas, algunos snacks y eso, para poder mostrarles, ¿no? Ahí me llamó la atención que había una gran cantidad de venezolanos a mi alrededor. ¿Y cómo me he dado cuenta que eran venezolanos? Bueno, por cómo hablaban, estaban hablando entre ellos en español, distintos grupos de personas hablando español entre ellos y español pues bastante venezolano, así se identifica bastante fácil, ¿no? Y me llamó mucho eso la atención. Yo la verdad iba con un poco de miedo incluso de hablar en español y eso por allá, por miedo a que me pudieran señalar o algo. Pero ¿qué pasa? Como en este lugar vi muchos venezolanos y hablando español sin ningún tema, pues entré un poquito de confianza y comencé a grabarme pues probando los distintos snacks y todo eso, hablando en español y describiendo pues cada una de ellas. En algún momento cuando estoy grabando yo tengo mi mesa, hay otras mesas disponibles, pero llega una señora y se sienta en la misma mesa que yo, ahí sin problema, se puede sentar donde quiera al final. El tema es que yo estoy grabando y la señora comienza a hablar por teléfono, pone a hablar buen rato por teléfono. Yo tuve que dejar de grabar en ese momento y esperar a que ella terminara o que se fuera para seguir grabando lo que estaba grabando en ese momento. Ya que al final la señora estaba enfrente de mí y todo lo que ella estaba diciendo se escuchaba mientras yo estaba intentando pues grabar mis cositas ahí. Entonces sinceramente eso me pareció bastante irrespetuoso, pero al final estamos en un lugar público y pues no puedo exigirle tampoco que no hable ni nada de eso. Así que igual sin tema. El tema de verdad viene después de todo esto, que yo pues salí del mercado y comencé a caminar rumbo a mi siguiente destino y comencé a ver algunas construcciones muy bonitas, algunos edificios muy bonitos y comencé a grabarlos. Y dije, oye, esto está muy bonito para que esté de fondo mientras yo estoy hablando de cualquier otra cosa. Entonces ahí me puse a comentar un poquito de qué comidas me habían gustado más mientras estaba caminando por la calle y también estaba comentando lo de esta señora que me pareció bastante irrespetuoso, pero como les digo tampoco es para reclamarle. Incluso algo que no mencioné en el video final, que se los voy a dejar por aquí arriba, en el que recorro el mercado y otros lugares en general en Georgetown. Y no lo mencioné porque no me pareció tan relevante. Entonces justamente cuando yo estoy caminando y hablando de este tema, escucho que alguien está gritando, pero yo no le presto mucha atención porque al final yo estoy grabándome a mí mismo, no estoy grabando a nadie ni nada por el estilo. Entonces pensé serán algunas personas discutiendo por ahí ya. Lo que sí es que lo que escuché sí no me gustó en ese momento, pero no le presté atención. Hasta que yo sigo caminando un poquito y me doy cuenta en la cámara de mi teléfono que yo estoy grabando con mi cámara frontal. Entonces veo que hay una persona viendo. Yo voy caminando por la acera y esta persona va caminando por la carretera como tal y veo que esa persona me está viendo y está gritando en mi dirección. Entonces ahí realmente es que le presto atención a lo que me está diciendo y me doy cuenta que me dice que me devuelva a mi maldito país, que me devuelva a grabar mi maldito país. Yo en ese momento me desconcerté totalmente, seguí caminando incluso y hablando,
pero de inmediato quedé sin palabras y como que entré un poco en shock porque nunca había tenido o pasado por una situación así. La verdad no sabía qué hacer. Y yo en este momento pienso que en una situación así lo mejor que pude haber hecho es gritarle algo así como just chop it o sea, bien guyanés para decir ¿eres un idiota o qué? ¿O eres estúpido o qué? Pero la realidad es que no hice nada, simplemente me quedé callado, ni siquiera me volteé a verlo porque al final lo estaba viendo por la cámara frontal de mi teléfono y simplemente seguí caminando. Les voy a mostrar la toma que les estaba comentando que grabé en ese momento y se nota como quedo un poco perplejo de lo que está pasando, pero la verdad no se escucha mucho lo que dice la persona de fondo. Tendrían que subirle bien al audio, intenté mejorarlo para resaltar el fondo, pero realmente no pude hacerlo de manera satisfactoria. O sea, la señora me vio grabando y con todo eso se me pone al lado a hablar por teléfono. O sea, dime tú. O sea, es bastante loco. Y con todo eso se me pone al lado a hablar por teléfono. O sea, dime tú. Hay que decir que me pareció súper estúpido de su parte porque al final, ok, yo soy venezolano, yo he vivido toda mi vida en Venezuela, pero al mismo tiempo, pues también soy guyanés, tengo mi pasaporte guyanés y por ende también tengo mi nacionalidad guyanesa. Tengo estas dos nacionalidades. Entonces, él gritándome a mí que me regrese a mi país con un montón de groserías y eso, y al final, mira, pues es mi país también. Eso es otra cosa que pensé en ese momento. Ojalá hubiera tenido mi pasaporte o mi identificación en ese momento para ir y golpearle en la cara con él. Ya un momento, déjame recoger esto porque sí lo necesito. Entonces por esto me pareció súper estúpido y súper irracional. Esto me dejó bastante pensativo porque al final si esto me pasó a mí, que ok, soy venezolano, pero también soy guyanés y que adicionalmente a ello hablo el inglés que ellos hablan de manera fluida y correcta, ¿por qué cantidad de cosas no habrán pasado los venezolanos que han decidido emigrar a este país, a Guyana en específico? Sin saber el idioma, sin estar familiarizados con la cultura y ese tipo de cosas y obviamente sin tener la nacionalidad, pues qué cantidad de cosas no habrán pasado los venezolanos allá en Guyana y no solo en Guyana, sino bueno, yo diría en casi cualquier país de Latinoamérica porque constantemente se ven actitudes bastante xenófobas en pues muchos países. A raíz de esta situación me puse a indagar un poquito, preguntarle a familiares, amigos, conocidos si este tipo de situaciones son normales. Y prácticamente todos coincidieron con el hecho de que hubo un tiempo en el que era bastante común esto. Cuando los venezolanos comenzaron a migrar masivamente, pues a todo el mundo, incluyendo Guyana, se comenzó a ver este tipo de comportamientos, pero después con el tiempo se fue reduciendo cuando se hizo más común el hecho de tener extranjeros trabajando ahí. Ya que como les he comentado en otro vídeo, Guyana ha estado en un gran crecimiento económico, lo cual ha generado muchos empleos en el país, en el cual necesitan pues personas calificadas en áreas que digamos que las instituciones guyanesas no dominan tanto. Entonces al final se opta por mano de obra extranjera y por eso se hizo más común pues ver a extranjeros y venezolanos en ciertos puestos al final. Y ahí supuestamente este tipo de actitudes se fueron reduciendo. Pero más recientemente se ha reavivado esto por todo el tema de la disputa del Esequibo entre Venezuela y Guyana. Porque al final, desde su perspectiva, es como si los venezolanos quisieran tomar a la fuerza ese territorio del Esequibo que ellos consideran suyo indiscutiblemente. Y como les digo, todo este tema que ya hemos ido comentando poquito a poquito en algunos vídeos, pues es lo que ha hecho reavivar este tipo de actitudes en función a lo que me han dicho, ¿no? Y suena bastante coherente al final también. Ahora, no quiero generalizar y decir que todos los guyaneses tratan mal a los venezolanos y todo eso, nada más alejado de la realidad. En términos generales, mi estadía en Guyana ha sido increíblemente buena. Me he topado con gente increíble que me ha ayudado, que me ha guiado. Sabiendo, ¿no?, que soy venezolano, pues aún así tienen un trato increíble. Y es que por lo general este tipo de actitudes xenófobas siempre es por un grupo muy específico y pequeño de personas y pues no es necesario generalizar y decir que mira que todos son así o que todos te van a tratar así, para nada, nada más alejado de la realidad. Solo es esta situación que desafortunadamente me pasó a mí, que estoy seguro que a muchas personas les ha pasado pues en Guyana y en otros países y que se los quería comentar. Entonces nada, díganme qué opinan en los comentarios, si alguna vez han pasado por una situación así. Es la primera vez que yo paso por una situación así y de verdad que no se la deseo a nadie, de verdad que no es nada bonito y sobre todo uno queda como
pensativo de todo el tema, ¿no? Y nada, ahí los estoy leyendo. También me gustaría destacar que esta situación no va a ser ningún impedimento para los siguientes videos que tenemos planeado para el canal del Essequibo y de Guyana. Así que si les interesa conocerlo también, pues no olviden suscribirse a este canal y estar atento a los siguientes videos. Entonces nada, muchas gracias por ver este video y nos vemos en el siguiente. Esperemos que en un mucho mejor contexto. Hasta luego, gracias.